Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos los estudiantes que se unen ahora a la jornada. Y gracias, Alfonso, Roberto, por seguir aquí. Es importante también que los estudiantes tengan audiencias que los cuestionen, los critiquen, les den ideas, etc. Y gracias a los estudiantes de la clase de Antropología Médica que escogieron escribir estos pequeños ensayos para hacer presentaciones muy cortas sobre temas de su interés. Y Nancy, porque leyó la mayoría de los artículos, nos falta uno, y les tiene preparadas varias notas. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de presentar temas centrales y después vamos a escuchar algunos de los comentarios de Nancy y luego vamos a ampliar la discusión durante la próxima semana probablemente para seguir aprovechando que ya está en Guatemala por 2 semanas. Así que muchas gracias, Nancy. Los estudiantes que van a presentar son Margarita Bermúdez, Rafael Young, Elisandro Garza, María Fernanda González, Estefanía Sarti, Ana Lucía Morales e Isabel Figueroa. Todos son de la clase de Antropología Médica y entonces les voy a dejar la palabra para que presenten sus resúmenes y al final Nancy les hará algunos comentarios generales y tal vez algunos puntuales de algunos de ustedes. Así que vamos a empezar en orden con Margarita. Buenas tardes a todos. Como ya dijo Alejandra, somos un grupo de la clase de Antropología Médica y vamos a presentar algunas reflexiones relacionadas con los temas de salud. Yo tomé el tema de la antropología médica en Guatemala y la promoción de la salud. El objetivo principal era descubrir cómo la antropología médica aplicada en Guatemala no se ha involucrado profundamente en los temas de promoción de la salud desde un enfoque integral. Con integral me refiero a tomar en cuenta los determinantes sociales, psicológicos y culturales que se relacionan de forma dialéctica con los términos de salud y enfermedad. Para esto parto de la premisa que el cuerpo humano es la herramienta más importante que tenemos para poder desempeñarnos día a día, y en él confluye la mente y también nuestra fuerza física. El curso de la antropología médica en Guatemala ha dejado de lado las buenas prácticas cotidianas como herramientas para la buena salud y el buen vivir. Desde mi concepción, estas experiencias pueden ser plataformas para evitar enfermedades de diversos índoles. El poder comprender cómo las prácticas cotidianas se internalizan puede ser una buena medida para promover acciones de prevención primaria que influyan en el cuidado del cuerpo y de la mente. El desarrollo de los enfoques de la biomedicina sobre salud y enfermedad han sido varios, pero voy a enfatizar en 3 grandes bloques. El enfoque biologicista, que asume el cuerpo desde una dimensión netamente física, luego el enfoque psicológico, que involucra lo físico con lo psicológico, y el enfoque sociológico, que enmarca lo físico y lo psicológico desde lo social. La Organización Mundial de Salud en 1947 definió a la salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de la enfermedad. Esta definición se enmarcó en una visión de la salud desde una perspectiva donde lo social es parte del medio ambiente y no viceversa, dando como resultado una ideología higienista que explica la salud y la enfermedad como la ausencia de microbios o ambientes contaminados. Mientras tanto, lo que ahora conocemos como promoción de la salud se encontraba en un proceso de estancamiento, y es hasta que el análisis deja de centrarse en lo físico y en las instituciones que toma importancia y se inicia a encauzar desde un enfoque de autocuidado, definiendo el autocuidado como las actividades de salud no organizadas y las decisiones sobre la salud tomadas por individuos, familias, vecinos, amigos, colegas, compañeros de trabajo, entre otros, que comprenden la automedicación, el autotratamiento, el respaldo social en la enfermedad, es decir, en el contexto normal de la vida cotidiana de las personas. Por tanto, el autocuidado es definitivamente el recurso sanitario fundamental del sistema de atención de salud, de la mano con los determinantes sociales, ya que el autocuidado se puede realizar siempre y cuando se nos faciliten buenas condiciones de vida. Según Mosquera, los inicios de la antropología médica se dan en la década de 1940 en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto ya es la antropología médica en Guatemala, con aportes de antropólogos estadounidenses.
Para esa época, hasta aproximadamente 1960, los aportes de la antropología en la medicina eran incipientes y se enfocaban en realizar etnografías y monografías. Un suceso importante para la concretización de la antropología médica en Guatemala fue la creación del Instituto Indigenista Nacional y el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá. En este último surgen varias investigaciones por personajes como Richard Adams, Nancy González, Lidia Rosales, el doctor Hurtado, entre otros. Cuando surge esto, se dan ciertas corrientes que en la antropología médica se han enfocado en varios temas. Uno sería la medicina tradicional, que surge alrededor de la humanización del médico con respecto a la validez de las prácticas tradicionales. El otro sería la profundización en explicar y describir los conocimientos, actitudes y prácticas de la medicina natural a través de símbolos y significados. Luego tenemos la etnobotánica, que se da en un desarrollo sobre las plantas medicinales y describir a profundidad sus utilidades. Y también un enfoque sobre la creación de proyectos que buscan la prevención secundaria de las enfermedades. Se observa que la antropología médica y aplicada en Guatemala se ha enfocado poco en la promoción de la salud, desde un enfoque de autocuidado. Se ha enfocado especialmente en proyectos e investigaciones en una prevención primaria o secundaria abordando la enfermedad desde lo biomédico. Por ejemplo, las jornadas para detectar el cáncer de mama se realizan para ver cuántas mujeres tienen cáncer de mama y así ayudarlas en el tratamiento. Sin embargo, son pocas las campañas o proyectos que se realizan para enseñar a las mujeres cómo cuidar los pechos y qué puede hacer todos los días en casa para evitar enfermar. Además, se considera que con invertir en investigación sobre algunos temas de salud y luego implementar un proyecto es suficiente para prevenir dicha enfermedad, pero aún así no es suficiente. Para no enfermar debemos contar con entornos sanos y que sean en ambientes libres de contaminación y espacios públicos seguros, que nos ayuden a estar sanos física y mentalmente. Porque, ¿qué asume el cuerpo? Porque, ¿qué puedo hacer si no puedo salir de casa a caminar debido a la alta conflictividad que hay y a la violencia? Y además, si no gano tanto dinero para pagar un gimnasio, ¿cómo puedo cuidar mi salud? Entonces, ¿cómo está abordando la antropología médica estos temas en Guatemala hoy en día? Es imprescindible no solo hacer visibles los determinantes sociales que afectan en la promoción, como sea la violencia, la contaminación, los pocos espacios verdes para recreación, sino también cuestionar qué capitales se benefician con la no promoción de la salud. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de las farmacéuticas o de las grandes corporaciones de seguros médicos? ¿Se están abordando estos temas en la agenda de investigación hoy en día? Estas son preguntas que yo considero válidas y que dejo sobre la mesa para seguir discutiendo los temas de salud en Guatemala. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, en mi caso, tuve la oportunidad, a partir de una experiencia del trabajo, de conocer una comunidad en Bárcenas, Villanueva, Carmen del Monte, es una comunidad, colonia para las personas, asentamiento desde las categorizaciones. Fue formado a principios de la década, de esta última década, el 2003, a partir de una toma irregular de unas personas organizadas, de un movimiento organizado. Ya lleva bastante tiempo, actualmente es un proceso de legalización aún pendiente, pero todavía vigente y a punto de terminar. Y es un asentamiento como muchos otros en Guatemala, de contextos marginales, con muchas precariedades desde la vivienda, desde los servicios básicos, en la infraestructura educativa, en salud. Entonces ese es como el marco, digamos, del ejercicio. Mi intención era un poco examinar un poco de la visión local, cómo funcionaba el sistema el programa de extensión de cobertura del Ministerio de Salud, que ya desde el 2004 son esfuerzos que se vienen haciendo por intentar alcanzar, digamos, a los niveles primarios de atención en salud, o los niveles más básicos, y a través de una serie de políticas, a través de una serie de normas, el programa de extensión de cobertura intenta fortalecer y aumentar el alcance que tiene el servicio o la atención de salud, el sistema de atención pública a las personas en gran parte rurales, que son las personas que se entiende que están fuera de las
áreas de influencia, digamos, o las áreas de alcance, y en este caso también los contextos marginales urbanos, ¿verdad? La intención era conocer la perspectiva local de una facilitadora comunitaria. Dentro de la estructura del programa de extensión y cobertura hay diferentes niveles de jerarquización, digamos, hasta arriba un gran médico coordinador en los hospitales más grandes del lugar. El más cercano en Villanueva es el de Amatitlán. Y en el caso de ella, a nivel local, pues están los facilitadores comunitarios y las vigilantes de salud. En el caso de ella, pues se encarga de una serie de tareas en relación a la salud de las personas, en cuanto a seguimiento a mujeres embarazadas, seguimiento a recién nacidos, seguimiento a ciertos expedientes de personas con casos particulares, siempre con un enfoque en la mujer y en la niñez fuerte. Y se encarga pues de la administración del centro de convergencia, que actualmente se encuentra en su casa, ¿verdad? Hecho de condiciones bastante precarias también. Entonces, la intención era poder conocer un poco a través de una entrevista estructurada pues ciertas cuestiones sobre las percepciones que ella tenía de la salud de la enfermedad, el propio sistema de salud a la que ella pertenecía, a la organización del programa de sección de cobertura y también al sistema de salud pública en general, ¿verdad? Y en cuanto a las percepciones en salud y enfermedad, pues los conceptos eran interesantes para ella, asociados mucho a los contextos marginales y a la imposibilidad que una enfermedad implica a una persona el no poder trabajar y sostener una familia. Entonces la salud está definida en función de lo productivo o no que pueda hacer la persona, digamos. Entonces, la enfermedad se convierte en contraposición a la salud, en una condición en donde la persona no puede trabajar. Entonces el tema del trabajo y la salud en este caso para ella en concepto de salud y enfermedad está muy vinculado. Por otro lado, en cuanto a sus propias percepciones del sistema del programa de extensión y cobertura, para ella es en balance positivo porque le ha permitido un empoderamiento a nivel local de personas voluntarias. Hay que decir que ella es facilitadora comunitaria voluntaria del programa de extensión y cobertura, no es un cargo contratado. Ellos reciben fondos del Ministerio de Salud para poder ejecutar ciertos planes, aunque normalmente la ejecución ya está hecha. Ellos reciben los medicamentos, las visitas de los médicos ambulatorios, que son otros niveles de atención que llegan mes a mes a las comunidades, a los asentamientos, a hacer jornadas de salud, de atención un poco más especializada de la que ella presta de 8 a 11, de lunes a viernes en el centro de convergencia. En cuanto al sistema, entonces ella considera que es un sistema en balance positivo, pero sí se evidencia la precariedad del sistema público en los sistemas locales de organización en la salud, ¿verdad? Porque hay falta de prioridad en cuanto a la inversión de los medicamentos. Ella observa fuertemente que de la gestión anterior para la actual se ha reducido la prioridad en el gasto y porque ellos han visto menos, digamos, han visto menos medicamentos llegando al asentamiento, han visto menos atención, han asistido a menos jornadas de capacitación o de seguimiento de parte del Ministerio de Salud. Entonces han notado un desinterés de una gestión a otra, ha notado ella un desinterés de una gestión a otra. Y por otro lado, pues se resaltan definitivamente las deficiencias propias del contexto, ¿verdad? Margarita hablaba de la importancia del contexto, de un contexto sano. En este caso, Carmen del Monte no es un contexto sano. Todos los drenajes públicos están a flor de piel. La mayoría de drenajes domiciliares son letrinas o fosas sépticas. Pocos llegan a ser fosas sépticas. El sistema de agua siguen recibiendo agua después de más de 10 años de ocupar asentamiento a través de pipas todos los días. Entonces son situaciones difíciles, las situaciones de las viviendas son bastante precarias y no permiten, digamos, ¿verdad?, albergar bien a las personas, alejar a las personas de los contaminantes que puedan haber en la tierra o a veces en los vientos, ¿verdad? Entonces es fuerte, digamos, que se abordan los temas de salud en contextos en donde la salud no puede ser permitida por el propio entorno. Entonces esa era un poco la intención, explorar el entorno de Carmen del Monte, explorar el entorno del asentamiento y la experiencia propia de Débora en este caso, que es la facilitadora comunitaria. Lo curioso también trataba un poco en el ejercicio de explorar que no es solo facilitadora comunitaria, sino es madre también, a cargo de un negocio familiar, estuvo participando en el Consejo de Desarrollo Comunitario, es una persona activa y este ejercicio, digamos, que le permite esta cierta institucionalidad, aunque es débil por la falta de voluntad política, por la falta de inversión, le permite a ella, digamos, empoderarse en ciertos roles ante la comunidad y ser reconocida como alguien importante en los temas de salud y es alguien a quien pueden referirse o que saben que esa persona, en caso que sea un tratamiento muy delicado, pueda ser referida a otro nivel de atención, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que pude explorar. Gracias. Buenas tardes a todos. Primeramente, gracias por darme el espacio.
y para mí es un honor poder compartir con ustedes nuestras investigaciones, que en parte son un ejercicio en clase, pero que lo podemos aquí analizar entre todos y compartir. De hecho, si hay después comentarios, para mí sería enriquecedor, sobre todo porque yo soy arqueólogo, entonces es como un esfuerzo para mí tratar de entrar al campo de la antropología y sobre todo antropología médica. Y bueno, voy a compartir mi trabajo. Pues sentado en mi mesita, ¿verdad?, trabajando un poquito, uno me preguntaba que el esfuerzo de escribir es en realidad un esfuerzo por comprender, porque en realidad yo no soy experto, apenas estoy entrando al tema, pero mi título del ensayo es Políticas Públicas y Sistemas de Salud en la Región de Caparjá, en el oriente de Guatemala. Mi objetivo era comprender los procesos culturales y la trayectoria histórica del área en relación al tema de salud, y por ello yo abordo algunos conceptos y también defino en parte también algunos términos que yo voy a utilizar en el desarrollo. Y primero estoy abordando el tema del Estado, el gobierno, también estoy abordando la soberanía sanitaria y la comunidad de Camotán, vista no como un espacio, sino como un conjunto de personas que interactúan, y no lo estoy viendo desde el punto de vista de la población chortí, sino estoy tratando de comprender no solo los chortí, sino también el resto de la población que hay allá. Entonces, yo defino primeramente el término soberanía sanitaria con fines explicativos, y lo entiendo como la capacidad de elección que tiene una comunidad para poder optar por el uso de un sistema de medicina tradicional o bien el sistema de medicina occidental. Entonces, con esto yo abordo el Estado como un ente que podemos verlo en cierta parte con una ideología integracionista hacia las comunidades, y una comunidad hegemónica, una élite dominante que de cierta manera maneja el sistema público nacional y los proyectos que se van a ejercer al área. Entonces, el esfuerzo también es en parte bibliográfico. Yo traté de investigar las estadísticas nacionales e internacionales para ver cuál era la situación, no solo de la comunidad de Caparjá, sino todo Guatemala en cuanto a desarrollo humano y otros aspectos en el tema de salud. Y resulta interesante que para 1990 el 26% de la niñez en Guatemala estaba en desnutrición. Entonces, si nos vamos una década después, en el año 2000, en la primera parte de la década, el 22% de esa población estaba nuevamente en situación de desnutrición, y en la segunda parte de la década había incrementado 1%, un 23%. Entonces digo yo, bueno, entonces ¿cómo se está entendiendo el progreso, el desarrollo? ¿Será que lo están entendiendo al revés? Porque en lugar de progresar, vamos para atrás. Y en el desarrollo humano para el año 2007 tenemos que de 176 países que se analizan en el PNUD, Guatemala está en la posición 118, y luego en el año 2013 vemos que está en la posición 133 de 186 países analizados. Entonces, con eso yo ya empecé a teorizar y a ver cuál era la problemática y ver cuáles eran los efectos de las políticas públicas en el tema de salud y en los sistemas de salud, y sobre todo la soberanía sanitaria en la región. Citando a la Organización Mundial de la Salud, para este año ellos dicen que las políticas sanitarias pueden cubrir varios objetivos. Entre ellos es definir una visión para el futuro que ayude a establecer metas y puestos de referencia a corto y mediano plazo, trazar prioridades y construir consensos. Entonces, yo digo, bueno, entonces, ¿será que con mi información del trabajo de campo en Caparjá, yo digo, bueno, el discurso es que la comunidad no tiene
o sea, hablando de soberanía sanitaria, no tiene soberanía sanitaria porque hay un sistema hegemónico de salud impuesto. Entonces ellos han perdido, digamos, su soberanía en cuanto si tienen acceso y si se les reconoce el sistema de medicina tradicional, que vaya paralelo, digamos, al sistema de salud nacional y occidental, si lo miramos así. Y al final, yo sé que a veces es polémico considerarlo desde el punto de vista político, pero yo considero que una política bien orientada puede de cierta manera encaminarnos, llevarnos por el buen camino y sobre todo una política comprometida que llegue y conozca la realidad de las comunidades y no verlo como una comunidad homogenizada, sino que cada comunidad tiene sus peculiaridades, entonces debemos de comprender a esa comunidad para poder entenderlas y proponer, hacer propuestas con base a las necesidades. Entonces, yo al final en mis consideraciones digo que el sistema de salud, al igual que el sistema de educación, porque también ha sido uno de los temas que últimamente yo he tratado de abordar en mis trabajos, nos dan las pautas para analizar y para comprender el modelo de Estado y el modelo de políticas públicas que se están implementando en Guatemala. Solamente. Buenas tardes. Mi trabajo fue sobre una entrevista que le hice a una psicóloga social con experiencia en trabajo de campo en distintas comunidades en el interior del país. Tiene estudios de psicología social, también con énfasis en violencias. Y pues el objetivo era conocer desde la salud mental cómo se van abordando estas temáticas culturales, pues obviamente con esta pertinencia cultural. La entrevistada es muy joven, se llama Sonia Vélez, tiene 28 años y pues fue bien interesante conocer esto de ella, pues porque no difiere mucho su edad de la mía, ¿verdad? Y su experiencia sí es muy grande, entonces pues fue interesante. Conociendo un poco sobre cuál es el concepto de salud mental de la OMS, es que todas las personas pueden estar conscientes en un estado de bienestar sobre sus propias capacidades, cómo afrontar las distintas situaciones en la vida y que esto no le produzca ningún tipo de tensión, ¿verdad? Entonces, los primeros toqué 3 puntos generales. Uno es sobre cómo es concebido el susto en las distintas, bueno, pues en la percepción cultural maya, luego el contexto guatemalteco actual y cómo es la violencia sexual durante guerra y las secuelas que ha tenido. Primero, pues la salud mental a nivel comunitario es muy importante pues porque va fomentando esa transformación de los lazos comunitarios y también se va construyendo una comunidad como ese mismo sujeto activo de su transformación de sus realidades. Y esto es bastante importante, como les mencionaba, en el contexto actual, ¿verdad? Siendo un país posguerra, estas secuencias del conflicto han generado colapsos en las estructuras nacionales y locales, ¿verdad? Han cambiado las dinámicas sociales, todas las dinámicas culturales y todos los valores han sido afectados, cómo han cambiado las actitudes de los jóvenes. Por ejemplo, me contaba de que ahora los jóvenes es muy común de que haya un incremento en adicciones, en las conductas suicidas, hay también mucha desconfianza de las personas y también pérdida de las tradiciones y los valores, ¿verdad? El abordaje del susto lo hacen como una categoría distinta, ¿verdad? Como una categoría cultural, en donde pues no sé si, creo que la mayoría sabe qué es el susto, ¿verdad? O sea, en las comunidades cómo es percibido, es de que la persona pues dejó el alma en este lugar
y tiene que regresar allí a donde fue el acto para poder llevar un proceso espiritual también para poder recuperar el alma de la persona. Entonces me estaba contando de que es una situación en donde la persona se tiene que adaptar al medio, ¿verdad? En donde estas reacciones son normales ante una situación anormal, ¿verdad? Entonces, esto pues es natural en las personas y se aborda el susto como dentro de la concepción cultural. Luego, pues la violencia sexual durante la guerra y las secuencias que tuvo fue algo que llamó mucho mi atención porque pues sabemos de que uno de los factores o de las características, no sé cómo nombrarlo, es de que las mujeres pues guardan silencio y no comparten sobre qué fue lo que les pasó, ¿verdad? Y no solamente guardan silencio, sino que culturalmente en la comunidad ya no es considerada como esposa y se acaba su proyecto de vida social cuando es violada, ya no es viable como madre, ya no es viable como esposa, como sujeto activo en su comunidad. Y pues en conclusión, me señala que se necesita muchísima profesionalización de las personas que están yendo a las comunidades, porque ella ve muchas debilidades también solamente a nivel nacional, sino que también de las mismas instituciones de donde estudian, ¿verdad? De la Escuela de Psicología en la USAC, que es la única que tiene psicología social en Guatemala, específicamente psicología social, y que hay mucha corrupción y hay muchas cuestiones que tienden a descuidar la formación de los jóvenes que están yendo a las comunidades, a facilitar todos estos procesos de salud mental, y esta formación lleva a muchos prejuicios, racismo. Entonces pues es una llamada de atención para que podamos recapacitar en cuanto al rol de la salud mental dentro de las comunidades. Hola, buenas tardes. Primero que nada quería agradecer el espacio para poder compartirles un poco de mi trabajo. Bueno, este trabajo empieza más que nada por una experiencia personal que tuve la oportunidad de realizar un viaje a Rabinal y ser parte de ciertos procesos de exhumaciones. Y mi trabajo le puse de nombre Exhumaciones en Rabinal, Guatemala, como procesos de sanación personal y comunitaria. Este trabajo se basa en una entrevista que tuve la oportunidad de hacer con un investigador del equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial, el ECAP, que se llama Felipe Sarti. Bueno, para contextualizar un poco el tema, en la década de los 90 empieza a utilizarse las exhumaciones como una herramienta de recuperación de la memoria histórica y de un cierre de cierta parte del duelo de víctimas que fueron asesinadas o desaparecidas durante el conflicto armado. Entre los años 1992 al 2006 se hicieron exhumaciones en más o menos 700 fosas comunales, en las cuales se encontraron aproximadamente 4.000 cuerpos. Esta entrevista busca reconocer la postura desde la psicología social de la importancia de las exhumaciones y de la importancia de darle seguimiento a este proceso de sanación comunitario. En el caso de Rabinal, se hizo un esfuerzo entre el ECAP y la Fundación de Antropología Forense para crear un acompañamiento comunitario, no solamente en el momento de la exhumación, sino también hacer procesos comunitarios de terapéuticos para poder mantener una relación directa. Entonces, lo más importante de estos es entender los pasos de las exhumaciones. Para mí fueron importantes de reconocer cuáles son las instancias por las que se deben de pasar para realizar correctamente una exhumación y para que tenga esa naturaleza de sanadora para la comunidad, no solamente a nivel comunitario, sino también personal. Primero que nada,
los conceptos de comunidad sana y comunidad enferma desde la psicología social, en el caso de Felipe Sarti, fueron que una comunidad sana es una comunidad en la que se reconoce el momento por el que se pasó, se reconoce ese incidente duro, doloroso, trágico que fue lo que fue el conflicto armado interno en Guatemala, y se aprovecha la instancia de reconocer los cuerpos, de reconocer los huesos, de formar de nuevo tu historia como un proceso de sanación. En el momento de hablar de una comunidad enferma es la comunidad en el momento en la que se revictimiza la misma comunidad o la misma persona, en la que no reconoce la capacidad de resiliencia para los procesos de sanación, y se construyen relaciones también erróneas con algunas organizaciones, que las mismas organizaciones impiden esa sanación porque se vuelven a victimizar a las personas que fueron partes de este proceso. Bueno, entonces después habla de la importancia de conocer el contexto en el que se van a llevar las exhumaciones, es decir, en el caso de Rabinal, por ejemplo, la comunidad de Plan de Sánchez, en una comunidad donde la masacre fue bastante localizada, los psicólogos que estaban pasando por este proceso con la comunidad y las personas de la Fundación de Antropología Forense tuvieron que hacer instancias de conversaciones y diálogos para reconocer cuáles eran las necesidades de la comunidad y para pues plantearles cuáles eran los objetivos que buscaban tener con las exhumaciones. Al darse cuenta de que las exhumaciones eran un proceso demasiado fuerte tanto para el profesional como para la comunidad, se crean instancias de diálogo en las cuales tanto las personas de la comunidad como los profesionales comentan lo que están sintiendo en el momento en el que se reconoce un cuerpo, en el momento en el que hay personas que no encuentran los cuerpos de las personas que están buscando. Y encontraron que también se veía la importancia de involucrar la cosmovisión maya dentro de este proceso de sanación. Entonces empezaron a realizar ceremonias mayas antes y después de cada exhumación, breves por la cantidad de tiempo que se requería, pero empezaron a hacer estas ceremonias para poder tener ese momento de reconocimiento al muerto, ¿verdad? Entonces, otra cuestión importante que es que el reconocimiento de los cuerpos hasta el 2006 era simplemente memorístico. Eran ya sean rasgos importantes de la persona, la ropa, en qué momento fue, en dónde fue. Y en el 2006 entra el ADN, pero el ADN trae consigo también algo que para la comunidad fue muy fuerte, que es ellos lo consideran como una doble pérdida. Es decir, lo perdí en el momento del conflicto, él murió o fue desaparecido, ella murió o fue desaparecida. Ahora que encuentro su cuerpo, me lo vuelven a quitar para poder reconocerlo dentro de un laboratorio. A pesar de que la persona esté casi segura de que el cuerpo es su esposo o es su hijo o cualquier otro familiar o amigo. Entonces, lo que trata de hacer el ECAP en ese momento es que las exhumaciones no se vuelvan personalizadas, sino que se hable de nuestros muertos, o sea, de que como parte de la comunidad fueron perdidos por parte de toda la comunidad. Entonces, las víctimas se reconocen como parte de la comunidad para una sanación que no es tan puntualizada en el hecho de decir yo encontré a mi esposo, sino encontramos a nuestros muertos. Entonces, como una conclusión de mi trabajo, pues era eso, enfatizar la necesidad de la recuperación de esta memoria histórica, en la que tanto las comunidades como los profesionales son protagonistas, y me gustaría más adelante tal vez realizar una investigación que sí tuviera más pertinencia dentro de la antropología médica, y también entender que esto también tiene un componente político, ya que muchas de las personas que fueron víctimas, o como se les llama dentro del ECAP, los sobrevivientes del conflicto armado, utilizan este momento en que las exhumaciones son reconocidas como plataformas para llevar más allá la justicia de lo que muchas veces se desdibuja dentro del gobierno o dentro de la misma sociedad. Como uno de esos casos es el caso de Plan de Sánchez,
donde se llevó en la Corte Internacional en Costa Rica y se hicieron unas sanciones de 16 medidas de reparación al Estado guatemalteco. Entonces es eso, incitar la realización de estos procesos de exhumaciones y profundizar más a lo que pueden llegar dentro de la sanación comunitaria y personal. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y a mí me gustaría comenzar pues explicando un poco de dónde sale mi interés por trabajar el tema de mi ensayo. Entonces, pues contar que crecí con las enseñanzas de un papá doctor, un hermano que estudió medicina un par de años y un abuelo doctor frustrado. Entonces, de ahí se fue formando un poco una noción personal de qué es estar enfermo, cuándo es que yo estoy enferma, cuándo es necesario acudir a alguien para que me revise o no. Y entonces, un poco de esa experiencia personal, surge la inquietud de profundizar en abordajes de la salud que van un poco más allá de un enfoque tradicional que entiende a la enfermedad específicamente y directamente relacionada con factores biológicos y también a los tratamientos que están muy enfocados a pues metodologías individualizadas. En ese sentido, pues mi trabajo trata de profundizar un poco cómo es la situación de la salud dentro de las instituciones que tienen, bueno, sí, dentro de las cárceles de mujeres o de mujeres que están privadas de libertad. Entonces, un poco para mencionar cómo se dio este acercamiento, pues se hizo una entrevista estructurada a un doctor que estuvo trabajando 12 años en instituciones de esta naturaleza, en la cárcel de mujeres Santa Teresa y en el Centro de Orientación Femenino, y pues además había tenido experiencia laboral en el ICS. Entonces, la intención de mi trabajo era un poco acercarme a cómo se construyen las nociones de salud y enfermedad dentro de estas instituciones, pero pues vale la pena resaltar que yo no tuve el acceso, digamos, de tener una entrevista con alguna mujer que haya tenido este tipo de experiencia, sino que mi acercamiento fue a través de una persona que fungió como su doctor durante muchísimo tiempo. Entonces, pues me pareció importante hacer esa aclaración y pues ya para entrar un poco a el análisis de esta entrevista, pues yo lo que hice fue, pues me fue muy claro identificar 4 categorías que surgieron bastante y que fueron las principales dentro de la entrevista. Para empezar, empezar con la categoría de conceptualización de la salud y la enfermedad. Entonces, como resultados, digamos, o como los rasgos más característicos que yo pude ver que surgieron dentro de la entrevista es que la noción de salud y enfermedad y la conceptualización que se da dentro de las cárceles está totalmente vinculado al contexto dentro de estas instituciones. Entonces, digamos que para estas mujeres que están privadas de libertad, la enfermedad va mucho más allá de un padecimiento físico biológico, porque el hecho de estar, digamos, en una cárcel ya es un padecimiento en sí. Entonces, en ese sentido se da una doble valoración, digamos, de las enfermedades. Por un lado, una valoración negativa que se vincula con la incapacidad de
de poder llevar a cabo ciertas actividades por las limitaciones que le dan los síntomas de la enfermedad, y por el otro lado, una carga positiva que es que las enfermedades también pueden funcionar como elementos que las acerquen, digamos, o que les den una oportunidad de salir de la cárcel. Entonces, bueno, sí, entonces lo interesante es que muchas veces se identifica que las mujeres están fingiendo una enfermedad, aunque el hecho de tomar el estatus de enferma vaya a tener repercusiones, digamos, como el hecho de no poder hacer actividades que le den ingresos monetarios. Entonces, un poco si se pone en la balanza, muchas veces se le da mucha más importancia a la oportunidad de salir de la cárcel que, digamos, pues todas las repercusiones que puede tener el hecho de estar enfermo. La siguiente categoría es la de la interacción. Entonces, pues las pacientes tienen una relación muy cercana de confianza con él o la doctora, y esto puede estar relacionado además de la necesidad, digamos, de compartir, de compartir ese padecimiento con otra persona. También es el hecho de que el doctor no solo se está viendo como una autoridad, sino que también se está viendo como una persona clave, que es la que puede decidir si esta persona puede salir o no puede salir de la cárcel para, digamos, tener algún tipo de tratamiento más especializado. Y por otra parte, también se menciona que el hecho de estar enferma digamos, en relación con la interacción entre las mismas pacientes, pues lo que hace es fortalecer un poco la relación y funciona como un elemento que las hace trabajar juntas, y sí se manifiesta una preocupación común por intentar que la persona que está enferma pues reciba la atención adecuada. Y bueno, y también se puede relacionar eso con una clara reciprocidad dentro de la misma cárcel, en donde cuando una persona está enferma, las demás la apoyan, y pues igual al revés, cuando esta persona que fue apoyada tiene una compañera enferma, pues va a devolver el mismo apoyo. Bueno, dentro de la entrevista también surgió mucho el tema de las condiciones específicas de las instalaciones de las cárceles, y pues creo que es bastante claro, y creo que ya todos lo tenemos claro, pero solo para recalcar que salió en la entrevista que es un sistema totalmente precario. Los recursos, la falta de recursos posicionan, digamos, al ámbito de la salud como uno de los temas más abandonados y más, digamos, menos tratados. Y, digamos, eso también se puede relacionar con el hecho de que las pacientes finjan o exageren su sintomatología para poder recibir una atención adecuada que se relacione con los padecimientos que se está teniendo, que no pueden cubrirse dentro de la cárcel. Y por último fue el factor género, y en donde más se recalcó dentro de la entrevista es que sí hay una diferencia entre la situación, digamos, de los hombres que están dentro de la cárcel y de las mujeres que están dentro de la cárcel, en el sentido de que las familias también esperan y cuentan con un aporte económico de las personas que están dentro de la cárcel, y muchas veces cuando las mujeres ya no pueden aportar ese apoyo monetario, pues se van quedando un poco más abandonadas se van quedando un poco más abandonadas, y empieza, la cantidad de visitas se empieza a reducir, y ese tipo de cosas. Pues ya para terminar, solo
mencionar que un acercamiento desde de la antropología médica entonces se hace necesario para identificar los diferentes elementos, los diferentes hilos que entrelazan pues, el comportamiento y las nociones de las mujeres que están en esta situación dentro de un sistema penitenciario totalmente precario e incapaz de cubrir sus necesidades coherentemente con su situación, pero respetando su integridad humana. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Figueroa, voy a ser un poco más breve porque ya nos pasamos de tiempo. Mi trabajo conduce un poco más sobre el perfil de las ONGs en Guatemala. Sabemos que hay una gran cantidad de ONGs trabajando en Guatemala en diferentes ámbitos, ya sea de salud, de economía, también de movimientos sociales, pero específicamente en salud. Pues contamos con una gran participación, pero también eso nos lleva a entender la descentralización que se ha tenido primeramente por el movimiento neoliberal, ¿verdad? Entonces conocemos que en la década de 1980 y la década de 1990 el Banco Mundial, específicamente en el 87, se da el informe del financiamiento de servicios de salud en los países en desarrollo, ¿verdad? Que es una agenda para reformar. Entre los puntos que aborda, podríamos centrarnos en dos sobre la atención primaria o los servicios básicos de salud, que es la descentralización para una búsqueda de eficiencia en los servicios y también utilizar los recursos de organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Para que también sea eficaz la llegada, pero en el sentido de una relación más directa con lo local. Entonces, el término descentralización es un poco complejo y tal vez podría entrar a una analogía con el proceso de producción. Entendemos de que, pues, si nos enfocamos únicamente en la atención primaria, que es lo que más se especializa en el servicio médico en Guatemala, podemos entender de que también en el proceso de producción existen tres sectores, primario, secundario y terciario, que el primario pues, es como una transformación de los recursos naturales que después es llevado en el sector secundario, que es la industrialización, la producción de ciertos resultados, pero meramente físicos, para luego un sector terciario, que son los servicios. Entonces, a partir de eso podemos entender que existen dos actores, ¿verdad? Existen dos sectores, tanto el público, de gobierno y privado, en el que se desarrolla la sociedad civil. Y pues en el caso de la salud, existe el Observatorio de Salud Reproductiva, podríamos poner como ejemplo, que pues funciona más como interinstitucional, como una proporción de información para poder incidir y también un monitoreo, ¿verdad? Y también podemos encontrar las ONGs. Entonces, si definimos la descentralización a partir de modelos de producción, el cual indica que es como un poco un modelo que designa a un tercero alguna parte de la producción o cierto proceso específico, pero también está el caso de la terciarización, o sea, descentralización es igual a terciarización con E, pero si le ponemos terciarización es cuando una sociedad industrial se enfoca más en el sector terciario de los servicios, en el proceso de producción. Entonces, si el Banco Mundial propone la descentralización juntamente con el Sistema Integral de Atención de Salud, como está el caso, o también el Programa de Extensión de Cobertura en la actualidad, pero ¿dónde quedan estas ONGs que son independientes o internacionales, que tienen su financiamiento únicamente de cooperativas internacionales, que están desligados al financiamiento gubernamental? Entonces, esta tercialización, podríamos utilizar el término para referirnos a este tipo de ONGs. Para hacer un poco de diferenciación entre las ONGs descentralizadas y las ONGs terciarizadas, podemos decir que la descentralización pues meramente son contratos gubernamentales, es decir, que su acción radica en el financiamiento estatal y claramente es una especialización en la atención primaria.
y también pues que atiende las necesidades a partir de conceptos nacionales y no particulares. Pero en el caso de las ONGs terciarizadas, pues pueden proporcionar claramente una atención primaria, pero también pueden llegar a dar las atenciones secundarias, como puede ser el caso de APROFAM, de servicios hospitalarios, ¿verdad? Y también que su financiamiento pues, es en cuestión de proyectos que son financiados por corporativas internacionales, que el financiamiento es un poco más abierto de lo estatal, y también logran dar un servicio más integral, ya que tienen mayor contacto con la realidad locales y pueden especializar estos servicios adecuándolos a esa específica necesidad, ¿verdad? Entonces yo tuve la oportunidad de estar en una ONG en Huehuetenango, una ONG que podría considerarlo como terciarizada, que pues por ese modelo de internacional cumple con objetivos de derechos humanos generales, tanto como el marco legal de Guatemala, pero en un caso más de lograr tener un alcance específico local de las necesidades, en este caso en Huehuetenango. Y entonces podemos entender que la relación de ese tipo de ONGs con el Estado es una relación un poco más local, o sea, es decir, municipal y no completamente de gobierno en la sociedad amplia, sino también un poco más ceremonial, el hecho de una invitación a eventos especiales y también considerarlos como herramientas, complementos o socios, el utilizar algún tipo de capacitación en un ministerio específico, pero no depender completamente de ellos. Y también el alcance que ellos tienen a dar este servicio en el sentido integral, porque en este caso tienen varios programas, ya sea desde una casa materna, que también que lo integran con mujeres empoderadas y una capacidad de ahorro. También el hecho de una protección nutricional, que como el caso de la seguridad alimenticia para la educación, y también un complemento con un proyecto llamado Paisano, que es una reducción de nutrición crónica, pero que también está entrelazada con la producción económica. O sea, vemos que el alcance de la ONG es intentar que todas las diferentes condiciones necesarias para que se dé una verdadera salud, una completa salud, tanto social, psicológica y pues biológica, están tratando de satisfacer para que los índices de desarrollo de esas comunidades pues sean más altas que el simple hecho de basarse en servicios básicos o de servicios primarios que solo el Estado podría proporcionar de una forma un poco más eficiente, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la relación del Estado y las ONGs terciarizadas es muy distinto por la autonomía que estas tienen y su capacidad de tener el contacto de la realidad, y que las ONGs descentralizadas que se basan en contratos pues están un poco más limitadas tanto en la realidad como en el aspecto financiero. Y pues que también las cooperativas internacionales han sido como principales agentes de desarrollo que pues claramente se basan más en ONGs terciarizadas. Entonces, eso es mi trabajo. Pues muchas gracias a los estudiantes, y parte del ejercicio era que Nancy va a hacerles algunos comentarios generales y una conversación que va a seguir más adelante. Entonces vamos a darle lugar. Y ¿cuánto necesitas? Y aprovecho para hacer una modificación. Lo que parece mesa va a ser realmente ponencia del doctor Arribiaga después de que terminemos esta sesión. Muy buenas tardes a todos. Me gusta mucho verles desde acá para ver cuántos hay. Y ustedes no tengan pena. Estoy aquí para darles flechas y felicitaciones. Voy a darles unos flores quizás. Vamos a ver. Primero voy a decirle que estoy hablando. ¿Pueden oírme? Ahora mejor, lo siento. Solo quería decirles en privado primero.
Pero estoy hablando no solamente a ustedes, sino a sus profesores, que eran alumnos míos. Algunos, ¿verdad? Y están aquí algunos, yo los veo. Ok, y me han dicho que ustedes a veces están diciendo que algunos de ellos son un poco duros. Yo fui muy duro también. Quizás entonces la culpa mía. Lo que quiero decir hoy es en general decirles que los tópicos todos muy interesantes, muy antropológicamente hablando, serio, interesante y bueno. Pero faltan todavía datos. Faltan no solamente investigaciones de campo en la parte de ustedes y también investigaciones en la biblioteca y por el internet, buscando datos no solamente de Guatemala. Hay que recordar que antropología es una ciencia comparativa. Es necesario para todo el mundo que ustedes pueden compartir, no solamente con esos que están acá, porque se pueden siempre. Yo dudo que todos ellos han oído lo que ustedes han dicho hoy. Quizás necesiten tener un grupo de estudiantes, quizás sin sus profesores, para criticar uno al otro, diciéndoles. Yo, por ejemplo, he notado varias cosas que cuando ustedes salen de acá, yo sé que ya están en su tercer año, ¿verdad? O el cuarto, o no sé dónde. Bueno, desde acá van a salir al mundo entero. Ojalá. Porque si quieren aquí, bueno, primera cuestión que tengo es, ¿qué trabajos van a encontrar? ¿Qué hay? ¿Hay suficiente aquí en Guatemala para todos? ¿Quién va a pagarles? ¿Quién va a ganar? No dinero, sino resultados de su trabajo. Hay que estudiar más. Hay que tener investigaciones propias, no solamente investigaciones como periodistas. Eso sí es interesante, pero ustedes no son periodistas, no están estudiando eso. Porque si estaban haciendo eso para periodismo, su estilo no es correcto, ¿no? Tienen que practicar cómo hablar mejor en el público. Todos eso sí, podrían mejorar un poco en este. También mi opinión, después de años de ser profesora y también dando lecturas afuera, cuando se va a un lugar como este, hay que poner cortinas acá enfrente. Porque no es muy bonito mirando sus piernas. Pero es para ustedes, porque si ahora que le he dicho, va a tener vergüenza un poco. Pero por ejemplo, en Pittsburgh, de ustedes que van allá, hay que pensar en eso. Yo creo que nunca va a tener mesas abiertas así. Ella sí sabe de eso. Bueno, ¿qué más? También yo creo que sería mejor en sus clases que sus profesores pueden darles más información sobre cómo es. Ya ahorita, yo tengo nietos de su edad perfectamente y están estudiando en Nueva York. Y allá también tienen que pensar no solamente en sus años de ser alumnos, sino lo que va a pasar entre 2 o 3 años para ustedes. Hay que practicar ahora para estar listos, porque hay miles de otros antropólogos en el mundo que están saliendo ahorita de sus clases. ¿Dónde van a trabajar? Es difícil. Y en total es su trabajo que cuenta. Pero hay que presentar ese trabajo en una manera para convencerles que sabe lo que está haciendo. Ni importa si no sabes bien, pero hay que pensar, ellos tienen que pensar que sabes bien. Bueno, yo creo que no tengo mucho tiempo, pero yo creo que deben hacer sus ponencias primero y practicar cuánto tiempo necesita para hacerlos. Y si no tiene suficiente, córtalos. Yo lo hice para lo que voy a decir en la tarde. Tuve que cortar bastante.
También busca la manera de publicar sus datos, cuando tiene datos. No solo ideas, pero pruebas de lo que está diciendo. ¿Qué es la evidencia que tiene? ¿De dónde ha venido? ¿De investigaciones personales o de entrevistas o de biblioteca? ¿De dónde ha venido sus ideas? Entonces necesita para convencer. No solamente cuando está, por ejemplo, en Pittsburgh o otras sesiones así, pero para convencer. ¿Quién? Todo el mundo. Depende si está en un pueblo. Hay que hablar para que ellos puedan entenderles y tienen fe. Que no piensen que es algo del gobierno, quizás de la policía, quién sabe. Hay que hacer amigos. Hay que vestir como los demás. Yo, por ejemplo, soy profesora. Ayer yo tenía mis blue jeans, ¿verdad? Porque ellos también llegaron a mi casa, pero es otra manera. Aquí, o mejor, si cuando van como profesionales o profesionales del futuro propio, bueno, pronto, ¿verdad? Okay, hay que tener cuidado en todo esto. Hay que juntarse en organizaciones profesionales como estudiantes. Por ejemplo, si puede ir a diferentes partes de Latinoamérica donde hay organizaciones profesionales, trate de llegar allá. Guarde su dinero, no sé qué, para ir. Entonces, haga amigos en en otros países, no solamente Guatemala. Como Roberto y yo somos amigos desde hace mucho y él le ha explicado. Pero también yo he encontrado en esas sesiones, yo tengo amigos antropólogos y de otros profesionales también, de todas partes del mundo. Naturalmente yo tengo, bueno, no puedo decir cuántos años, pero de todos modos, yo comencé como ustedes. Y hoy en la tarde voy a explicar un poquito más problemas que he tenido. Algunos que quizás ustedes tienen también. Yo he tenido, no he contado cuántos alumnos, pero muchos de ellos ya son profesionales. Y todavía estoy en contacto con muchos de ellos, incluyendo uno que vive en Londres, trabajaba con el Río Tinto, que es bueno, quizás de todos mis alumnos de antropología aplicada. Ella trabajó, no, hay otra. ¿Ustedes conocen NOVA en PBS? Public Radio, Public TV. Aquí, yo lo vi en el salón ayer. Yo sé que hay aquí. Pero hay una señorita que se llama Melanie Wallace, que es encargado, es de NOVA. Todos los miércoles, creo yo, viene en mi país a las 8 de la noche. Ella fue mi alumno. Es antropología aplicada. En el caso de ella, comenzó como periodista, pero tuvo entonces su MA en antropología aplicada en la Universidad de Boston con nosotros. Y ella tiene un éxito enorme. No solamente visto, pero también su fama y la contribución con este programa. ¿Alguien acá? Ninguno sabe lo que es NOVA. NOVA. Perdón. Bueno, de todos modos, si quiere tener satisfacción como profesional, necesita tener personas que están bien contentos que están allí, porque está ayudándoles personalmente, sino la comunidad, al menos quizás el país en general, en cualquier manera posible. Y no puede pensar que solamente tiene que ir a un pueblo. Hay muchas cosas que puede hacer, pero hay que buscar la manera mejor para cada uno, porque no son iguales todos. Bueno, no hay más tiempo para mí, pero yo creo que voy a tener tiempo con cada uno particularmente, ¿verdad? Entonces puedo hablar un poco más si quieren. Pero muchas gracias, yo aprendí mucho
Y los tópicos son muy interesantes. Yo aprendí varios, especialmente cuando los leí, porque hablando tan rápidamente es algo difícil para los que están afuera. Okay. Buena suerte y muchas gracias para todos ustedes. Ojalá que quizás si tienen algo para decirles, conocen todos, ¿verdad? Son alumnos, ¿verdad? Todos, casi todos. Entonces hablan juntos, critican iguales. Pero oigan a sus profesores. Oigan a sus profesores, dijo. Muchas gracias y con esto vamos a terminar la sesión de los estudiantes. Les queremos dar las gracias porque se esforzaron por reducir sus ensayos a 5 minutos y la mayoría lo logró. Y Roberto tiene una pregunta o una recomendación. Quiero decirles una sola cosa. Con los que son profesores, tuve unos diálogos desde México por videoconferencia en el año 2012. Y después de 4 meses me di cuenta que los profesores guatemaltecos de antropología no citaban a ningún autor. Siempre decían las cosas de su ronco pecho, a veces refiriéndose a trabajo como el que ustedes han hecho. Aquí me fijé que Estefanía Sarti citó a Felipe Sarti, a lo mejor pariente, pero ya ese es un gran paso. ¿Por qué es importante citar a alguien? Así como yo cité el trabajo de antropología de una presa, ¿no? Que me ayudó a mí a ordenar mis datos, a saber cómo está el universo de ese fenómeno en otras partes o en otros lugares. Yo los invito a que no hagan nunca una ponencia donde no citen a algún autor con el que están dialogando. De manera que al meter a ese otro personaje, va a surgir lo que llamamos problema. Porque los problemas no son los problemas sociales, sino los problemas intelectuales que se generan del choque entre mis datos y lo que está dicho por a los que estamos siguiendo. A veces será para seguir por ese camino, a veces será para criticarlos, a veces será para pararnos en sus hombros y ver más lejos. Entonces, los invito a que siempre citen algún autor importante, mejor si no es de Guatemala. Es más una manera de forzarlos a que se salgan del círculo. Yo creo que la antropología cumple un gran papel. Casi todos estos estudiantes han ido a buscar experiencias y narrativas fuera de su clase social, fuera de su grupo étnico, fuera de su grupo de edad. Eso ya es una primera ruptura. Pero ahora la universidad tiene que ayudarnos a romper la barrera de saber lo que pasa en Guatemala. Todos los estudiantes de Guatemala que llegan a México en las primeras 6 semanas estamos discutiendo a Malinowski y su intervención es lo que pasa en Guatemala, y Malinowski nunca estuvo en Guatemala, entonces aquello no tiene relación. Y es porque ese universo conocido los angosta en su capacidad, en sus horizontes. Muchísimas gracias, Roberto. Creo que todas esas buenas notas para todo el mundo, para nosotros también. Y ahora, pues, gracias de nuevo, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para sus compañeros. Y si no, vamos a dar paso a la siguiente presentación, que es por parte del doctor Arribiaga, abordando el otro tema apasionante de Nancy, que es el estudio sobre los garífunas. Entonces, Tatiana va a hacer la presentación y luego vamos a dar paso a la presentación.
Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente mesa, que ya no va a ser mesa. Lamentablemente no logramos coordinar mucho con algunas otras personas que sí que tenían mucho interés en venir el día de hoy a hablar con Nancy sobre toda la parte de su investigación en temas de estudios garífunas. Vamos a organizar el tiempo que nos queda de la siguiente manera. Voy a empezar yo leyendo una pequeña nota que han enviado para Nancy con mucho cariño por parte del doctor Joseph Palacio. Entonces, voy a hacer mi mejor intento por traducir coherentemente. Yo igual le voy a entregar a Nancy. Él me pidió que le entregara una copia exacta de su carta en inglés, entonces se la vamos a hacer entrega. Y le voy a pedir favor a Alfonso que me ayude a leer algunas palabras que no me va a ser posible leer a mí el día de hoy. Después. Bueno, dice: querida Nancy, primero déjame decirte qué conmovido estaba por la llamada de Tatiana hace algunos días invitándome a participar en la celebración en tu honor que tomaría lugar el 30 de septiembre. El hecho es que por algunos días antes de la llamada había estado pensando en ti bastante. Había escuchado que no te encontrabas bien de salud y me preguntaba cómo estabas. No teniendo ninguna manera de contactarte por teléfono o correo, tuve que dejar estos murmullos mentales para mí mismo. Muchas mentes grandes piensan de la misma forma. La llamada de Tatiana me aseguró que tú estarías geográficamente cerca de mí en algunos pocos días. Certeramente tú fuiste una de las primeras antropólogas con quienes yo tuve una gran afinidad, especialmente por el trabajo que habías hecho en tu tesis en Livingston y Zabal, que es una pequeña distancia de mi propio pueblo de Barranco, localizado al extremo sur de Belice. Por supuesto, ya había yo leído tus publicaciones y con seguridad fuiste una influencia primaria en mi pensamiento. Cuando yo cambié mi carrera, o el interés de mi carrera de arqueología a antropología social a mediados de los 70s. Estaba convencido que quería caminar el mismo camino que tú habías forjado en el excitante campo de los estudios garífunas. ¿En qué manera has influido en mi pensamiento? Aquí, diría yo, es un tema que me hubiera gustado muchísimo discutir contigo y rezo que me sea posible en el futuro. De ti he recibido la base sólida del empiricismo del campo etnográfico, especialmente en los conceptos del hogar, de la familia, de la subsistencia básica y de la reconstrucción de la estructura social desde la base de la comunidad hacia arriba. Por supuesto que yo he dedicado la mayor parte de mi interés en el subcampo de la antropología que tú empezaste y amabas, básicamente los estudios garífunas. Como garífuna yo mismo, y habiendo tenido la fortuna de vivir en mi propio país por toda mi vida y trabajar en él, he tenido la oportunidad de profundizar en varios aspectos de los estudios garífuna, donde las comunidades de Livingston y Barranco han permanecido como ejes centrales. El estudio que ha llevado mucho de mi interés incluye las conexiones genealógicas a través de las fronteras internacionales desde mediados de los 1800 hasta el presente. Esto en su lugar me ha llevado a encontrar la fundación y apreciar la tenacidad de la sociocultura garífuna, su capacidad de reconstruirse de una nación a otra a lo largo del tiempo.
Mis actuales esfuerzos incluyen Yurumei o San Vicente como un punto nodal que ha sido muy útil para la vida garífuna. En pocas palabras, para mí la antropología es un cuerpo de herramientas que permiten empoderar a las personas para conocerse a sí mismos, encontrarse a sí mismos y expresarse a sí mismos en la mejor de sus habilidades. Como antropólogos es nuestra obligación de liderar este camino y este proceso, pero siempre hacerlo en claro y cercano acercamiento con las personas. Dentro de la región o de la subregión caribeña y centroamericana, tu nombre, Nancy, repercute no solo en los cientistas sociales, como has sido siempre tú respetada como una académica fundacional. Estoy agradecido de haberte conocido y de tenerte entre algunos de los que yo he aprendido. No podría cerrar este pequeño tributo sin decir algunas palabras en garífuna. Desafortunadamente, el formato escrito no hace ninguna justicia a la vibración, a la intensidad musical y a la calidad de nuestro idioma. Nitu Nancy, seremi buyu logo le bagutu wei won wagia garinagu. Labu bandi, isiene, luma, inebise, mabigua, Nancy. En una traducción un poco libre, y más libre porque la termino de traducir yo, dice lo siguiente: mi querida hermana Nancy, damos gracias por lo que tú nos has dado a nosotros, el pueblo garífuna. Con mucho amor y respeto, siempre, Joseph Palacio. Bueno, y después de esta pequeña nota, quiero presentar a Alfonso Arribigada, antropólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con especialización en etnomusicología. Luego se especializó en Venezuela, en este campo. Es investigador de CEFOL y básicamente tiene, dentro de todas sus haberes, especialidad en como 4 grandes grupos, ¿no? Los ladinos de Flores, los poptí, los mestizos y garífuna. Y su trabajo ha sido publicado por la Universidad de San Carlos, la Universidad Intercultural de Chiapas y la Universidad de Costa Rica, entre otros. Y con mucho gusto, nos agrada mucho tenerlo por acá con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Ya estamos. Muy buenas tardes a todos. Agradezco realmente la invitación, la gratísima invitación que me circuló a la Universidad del Valle. Inició con un correo muy grato de Daniela, que no veo acá, que me comentó que iban a traer a la doctora González y en realidad no lo creía. Y no lo creía porque unos meses antes había escrito a Jan, al hijo de la doctora, para preguntarle sobre Nancy, cómo estaba, qué era de su vida. Estaba terminando un nuevo libro sobre los garífuna y quería compartirle varios hallazgos. Es muy garífuna esta historia de pensar en alguien, de soñar en alguien y que ese alguien viene después cerca de uno. Yo creo que Nancy tiene sus saharis, los saharis garífunas, que además fue de las primeras personas que habló sobre los gubidas, sobre los espíritus. La antropología siempre ha sido como muy seria en su discurso y ese universo de esos otros que están ahí flotando cotidianamente y en el mundo garífuna aparecen en la casa, en el licor que se derrama sobre el suelo, en las hamacas que hay que recoger todas las noches para que los espíritus no tomen la casa por morada, el vaso de agua que siempre tiene que estar presto y en la noticia de que Nancy venía me confirmaba que en efecto está en esa sintonía. Por supuesto es inevitable no referir a Joseph Palacio, que lamenta realmente que
no habernos acompañado, me lo escribió, me mandó también esta nota. Joseph, constantemente vienes a nuestra plática con Joseph y con Roy. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y Nancy salió de Guatemala hace muchos años y entonces yo empecé un monólogo que no he logrado romper solo cuando voy a Belice o cuando voy a Honduras o México, que es una especie de resonancia. Tendría que empezar reconociendo que en realidad cuando recibí estos correos, estas invitaciones, siempre hablaban de una persona que era cercana a Nancy. En realidad nunca fui cercano. Fui una persona que las coyunturas nos hicieron que nos conociéramos. Además, tengo que advertir que fue ella en un acto de profesionalismo de una persona que ha formado, que me buscó a mis 21 años. Yo cometí un atrevimiento en este país, trabajar con poblaciones negras, un país donde todos son indios o ladinos. Lo que yo hacía era como una especie de atrevimiento. Pero mayor se convirtió cuando Nancy, no recuerdo con precisión si fue en el Museo de la Universidad de San Carlos en Antigua Guatemala o en el Centro de Estudios Folclóricos en donde nos conocimos. Sí recuerdo que en ambos lugares tuvimos la posibilidad de partir y el que ella llegara a hacer que se acercara un poco a explorar lo que hacía este joven que todavía no era un graduado en antropología, significó además un doble impacto, porque yo estoy hablando de los años 80, que en Guatemala está, aunque no lo crean, subterráneamente había una guerra, había un alto conflicto y que una persona, que una antropóloga norteamericana se acercara a un antropólogo de San Carlos, me ponía a mí mucho en qué pensar, porque estábamos siendo formados o eventualmente adoctrinados y viendo a la otra antropología como una antropología que no era compatible, que no se acercaba a lo nuestro. Ella, seguramente sin saberlo, estaba haciendo un acto de invitándome a la rebeldía. Una rebeldía que yo le agradezco. En realidad estoy usurpando una calidad. Son 4 o 5 veces que tuve la oportunidad de platicar, de partir, y sin duda las más importantes, ustedes lo sabrán como antropólogos, fueron las que surgieron en Livingston mismo. Cuando me avisaron de su venida, lo primero que yo hice fue ir a mis cuadernos de campo. Yo no sé si la antropología ahora todavía hace cuadernos de campo, pero nosotros el cuaderno de campo los atesoro y ocupan un lugar muy, muy importante en mi biblioteca. Y rápidamente fui a ver los cuadernos de campo de los 80s para leer mis notas sobre Nancy González, sobre la doctora González, de esta persona que se asombraba mucho porque la conocía, ¿no? Y por supuesto además un telegrama que lo guardo y que ahora será, espero, motivo de alguna ilustración de algún papel que voy a hacer, que es un telegrama que Nancy me envía el 12 de septiembre de 1984 a Livingston. Yo vivía en Livingston en ese momento y está dirigido a Alfonso Arribiaga y señora Beatriz B. de Cuevas. Beatriz, viuda de Cuevas, era una beliceña que nació en Monkey River y que había emigrado a Livingston a principios del siglo XX y que era una suerte de la chaperona que siempre me cuidaba a mí como antropólogo, que pues no me cuidaba como antropólogo, sino como un joven, digamos, que estaba descubriendo el mundo. Y el texto era muy interesante porque el texto de Nancy decía, no me esperen, no llegaré hasta el 19, tengo casa en París, avísenle a la familia de Bimba. Saludes, Villanueva, Guatemala. Y me parece genial porque cualquier persona que lee esto pensará, cuando dice tengo casa en París, ¿no? No me esperes hasta el 19 de septiembre, salúdeme a la familia de Bimba, ¿no? Livingston tiene un barrio que se llama París, ¿no? El barrio París, y ella tenía en efecto su casa. Nancy me había precedido
varias décadas antes de mi arribo a Livingston, y entonces era genial cuando uno lo leía, ¿no? Pero además porque Bimba era el compañero de mi generación, es el hijo de Sara Mena, y Sara Mena pues fue el pilar y la obra de Sui Generis of the Caribbean, que la doctora Nancy Ngance pues está dedicado a los Mena. Entonces, digamos que los que hacemos en antropología en el Caribe siempre es ¿y cuál es tu familia? ¿O con quién vives? ¿O con quién has estado? Que son preguntas un poco de cajón de los que cuando nos encontramos con los colegas en el terreno, ¿no? Créame que lo guardo, de hecho lo traje escaneado y si quieren lo podemos ver porque ya no existen los telegramas y bueno, lo guardaba, ¿no? Pero mis notas eran mucho más reveladoras en realidad, porque yo no sabía si iba a ser antropólogo a mis 21 años, estudié antropología, pero no lo sabía, y menos aún que me iba a quedar el resto de mi vida en Livingston, que de hecho dejé de trabajar, de hacer antropología, que me empecé a sentir garífuna y que muchos garífunas aceptaron ese reto de que yo fuera garífuna, pero también, cuando digo como un reto, porque empezaron a demandar de mí. En ese sentido, permítanme contarle brevemente a Nancy González, y lo hago en voz alta porque es para que todos lo escuchemos, pero es un poco contarle que la carretera no llegó a Livingston, que Marco Sánchez siguió vigilante, protegiendo al pueblo, que crecieron muchas organizaciones, que la casa de Lili en París la recuerdan y la recuerdan a usted, que es evocada constantemente, que Sui Generis of the Caribbean en efecto es una Biblia para todos los que trabajamos en los estudios del Caribe. Para mí hay un valor agregado porque yo no sé si usted lo sabe, pero me regaló casi todos sus trabajos a la altura de los 80 y muchos eran galeras que usted había corregido. O sea, yo tengo, y lo guardo con mucho aprecio porque tengo lo que hoy se llamaría un domi. O sea, son las galeras que ella había corregido de sus propios artículos. La última vez que hablé con Joseph le mandé el artículo sobre nuevas evidencias sobre los caribes negros y ahora Joseph está insistiendo con mucha tenacidad que ese artículo tiene que ser publicado en inglés. Y me parece interesante porque los artículos de Nancy pasan las décadas y siempre nos están dando nuevas luces, siempre nos están dando, señalando rutas que seguramente nosotros en nuestra búsqueda no cubrimos por completo. En efecto, en mi cuaderno de campo está escrita esa tarde de septiembre que yo opté. Nancy tenía ya una semana más o menos, según me habían dicho, en Livingston. Entonces a Livingston solo se llegaba, habían dos posibilidades, o al mediodía, perdón, o en la mañana o al mediodía, porque era un vapor el que nos llevaba. Ahora son lanchas que en media hora pasan el recorrido. En ese momento era un vapor. Y me recuerdo que me habían dicho que, pues, que Nancy estaba en casa ya, que ya estaba en París. Finalmente opté y lo refleja muy bien el cuaderno de campo porque dice, voy a ir a ver a Nancy, tengo mucho temor porque ella es una gran antropóloga, ha vivido en Livingston, escribió un libro sobre Livingston y yo soy un aprendiz que además no sé si voy a ser antropólogo y menos si voy a trabajar entre los caribes. Y en efecto, no sé si usted lo recuerda, pero todavía me recuerdo que todos mis amigos que me acompañaron les dije, ustedes se quedan aquí, afuera, mis amigos garífuna, y yo entré a platicar con Nancy y pues platicamos un poco de la búsqueda de lo que yo estaba haciendo, que era un poco de etnomusicología. No terminé esa tarea, sigue siendo una tarea en la que sigo abordándola, hice varios discos, he hecho una colección de fonogramas bastante grande, pero en definitiva es un pueblo que nace, crece, se reproduce y muere bailando y danzando. Entonces era como una locura querer entender una realidad a partir de su totalidad. Pero sí recuerdo que fue muy grata la plática, fueron grandes los retos que me lanzó. Yo estoy seguro que ella no lo tiene capturado de esa manera porque
pues era como una visita más. A mí me sorprendió mucho cuando termina su libro y explica y cuenta un poco lo que yo venía haciendo, ¿no? Y está Claudina Ellington, que es compañera de mi generación, y Bencho hoy es el líder, es el sobrino de Claudina, llegó a ser ministro de Cultura. Le conté que venía. Los garífunas están como muy a la expectativa de esta venida. En realidad creo que fue un poco la premura y las dificultades de esta Guatemala que atravesamos que nos impidió pues no recibirla con los tambores como corresponde a alguien de la jerarquía de Nancy. Nancy en Livingston o en el mundo garífuna, si los tambores caminaran frente a ella, se detendrían frente a ella. Eso es un protocolo del mundo garífuna y es claro, con ella se detendrían. Esto lo hace solo con los buye, con los sacerdotes y con quienes han aportado a la cultura garífuna. Y Joseph Palacio los dice. Yo no los voy a aburrir porque este homenaje a Nancy o este intento de homenaje debería haberse compartido con los propios garífunas, al menos con Joseph Palacio. Hoy es el alcalde de Barranco y está sobrecargado, y Roy Caetano, su dinámica de vida tampoco lo no le permitió que estuviera con nosotros, pero indudablemente están muy atentos y muy a la expectativa de esta venida. Yo cerraría haciéndole una confesión. Yo le mandé hace unos 3 o 4 años, un poco más, un poco menos, mi libro sobre Marcos Sánchez Díaz, Sahari, fundador de Livingston. Ya no creo en el libro, lo estoy reescribiendo. Quiero contarle que me encontré con los padrones de población, encontré que Marcos Sánchez llegó hasta 1832 a Livingston, que no era haitiano, que era vicentino, que ocupaba un lugar importante en los padrones, y me ha obligado a rehacer todo un ejercicio de mi proceso académico. Pero lo más interesante en este caso es que siempre vuelvo a sus textos, que siempre vuelvo a sus escritos. Hoy en día la estructura familiar entre los caribes negros es un libro que lo leen las mujeres en Guatemala, y hay corrientes de feminismo que lo leen con mucha atención. Eso me parece increíble porque llegan al libro no por su interés en las poblaciones negras, sino por su interés en esa radiografía que ella hace de la sociedad garífuna y de lo que ella llamó de manera tan atinada la unidad doméstica, que es un término que riñe menos con esa realidad en donde padre, madre, hijos, esa idea de familia habría que debatirla. Yo vuelvo a reiterar, estoy muy consciente de que yo soy una coyuntura en esta historia, una feliz coyuntura para mí. Yo le agradezco mucho su forma de ser, la posibilidad de haber quedado con sus papers, además corregidos por ustedes, subrayados. Seguramente toda esta fuerza suya y este compromiso fue inspirador para mí. Me he quedado trabajando con garífunas y puedo decirle de la mejor manera, y lo siento, yo lo he capturado entre los Labúgana fundamentalmente, que son los garífunas de Livingston, que usted juega un rol muy, muy importante en la nación garífuna, y que, como dice Joseph Palacios, la ve como Nitu. Nitu en garífuna es hermana, pero es hermana mayor. O sea, en garífuna hay un término para el hermano mayor. Y yo me apego con el mejor sentido a esta definición y me sumo con el mejor de los gustos a este merecido homenaje. Muchas gracias por su obra, por su empeño y por su trabajo. A ustedes, gracias.